Clara pasó de tener unos pocos miles de empresas transaccionando a más de 20.000 empresas ya en Clara, y se hacen más de una transacción por segundo hoy en día. Empresas chicas a medianas hasta grandes como, no sé, Rappi, Burger King, Birkenstock, New Balance, Toyota, Hilton. Aumentaba un 20% la conversión, que es muchísimo. ¿Te sumaste a Mercado Libre cuando había solo 2.000 personas en la empresa? Hoy ya son creo que casi 100.000 que están llegando, o sea, una locura el crecimiento que tuvo Mercado Libre en todo este tiempo. Me encanta que mágicamente los unía a todos acá. La verdad que yo nunca vi métricas tan altas en ninguna otra empresa, de ningún lado. Ezequiel Huertain, bienvenido al Growth Rockstar Podcast. Muchas gracias por sumarte hoy. Te dije recién, pero tenía muchas ganas de hablar con vos desde que te reclutamos para ser mentor en la red. Mi equipo me habló bien de vos. Y vos sabés que aparte, algo que tenés es que trabajaste y trabajás en dos de mis empresas favoritas del momento, Mercado Libre y Clara. A Clara también la vengo siguiendo mucho. Sí, porque tuve conversaciones con gente de Clara y demás, así que me parece que va a ser interesante esta charla. Gracias por sumarte. No, placer es mío también. Soy súper fan de Growth Rockstar hace bastante, escucho mucho de los podcasts. Y nada, también me di cuenta que hay muchos de los podcasts con gente que ya trabajé, desde Juan Zuluaga en Clara hasta gente de Mercado Libre y de otros lados, así que muy contento también de estar del otro lado y contar un poco de otros pedazos de esa historia desde otro ángulo. Me encanta. Sé que me encanta cuando pasa eso porque, claro, empieza a darse que ya sos el episodio, creo, 40. Entonces, claro, empieza a pasar que empiezan a haber como combinaciones de gente y así. Al principio no pasaba, así que me gusta eso. Gracias por estar viendo un episodio de podcast de Growth Rockstar. Si te gusta el contenido y querés que con mi equipo sigamos haciendo más de estos contenidos y podamos invitar a la mejor gente a compartir con nosotros y que vos lo puedas aprovechar, entonces te recomiendo suscribirte en cualquier plataforma donde lo estés viendo, suscribirte a nuestro canal, por ejemplo, de YouTube, y de esa manera nos ayudás a que sigamos haciendo esto por mucho tiempo más. Ahora sí, te dejo seguir a ver el resto del episodio. ¿Cuál es tu rol actual en Clara? Ahora soy Head de Growth Marketing, Global Head de Growth Marketing en Clara. Que básicamente tengo como dos scope grandes, como dos partes. Una es toda la pata de como Life Cycle y CRM, que bueno, es cómo hacemos que todas las empresas que ya transaccionan y que ya están en Clara tengan una mejor experiencia y obviamente mejorar métricas de growth con notificaciones, email, push, todos los flujos web y muchas herramientas. Y después también toda la pata de adquisición, que es el otro capítulo grande, que es cómo hacer para adquirir más empresas, con contenidos orgánicos, con SEO, con inversión en paid, con programas referidos y varias otras cositas. ¿Cuántos son en el equipo? Somos 7 en el equipo ya. Lindo número. Bueno, lindo desafío. Che, para empezar, o sea, tengo ganas de que hablemos principalmente de dos cosas de tu experiencia en el podcast. Me gustaría, hablar primero de tu experiencia en Mercado Libre. Además, leí ahí cuando le pasaste a Robert de mi equipo, hay una linda experiencia como de tu transición a Clara. La quiero tocar y después, bueno, tenemos mucho para hablar de Clara, pero antes de empezar, quizás para el que no conoce, ¿puedes dar un poco de contexto de tamaño o situación de Clara como empresa hoy? O sea, cantidad de clientes, un poco para que la gente se dé cuenta de, hey, estamos con alguien que está liderando un rol en una empresa que cuando yo hablé con Juan me impresioné. O sea, viene creciendo como loco. ¿Podés contar vos dar un poco de contexto? Sí, la verdad que viene creciendo muchísimo. Voy a spoiler un poquito la historia. Yo me sumé a Clara hace casi 4 años ya, poco más de 3 años y medio. Y Clara pasó de tener unos pocos miles empresas transaccionando a más de 20.000 empresas ya en Clara. Y se hacen más de una transacción por segundo hoy en día. O sea, que es una barbaridad. Y nada, desde empresas chicas a medianas hasta grandes como, no sé, Rappi, Burger King, Birkenstock, New Balance, Toyota, Hilton, como varias así de grandes logos. Y nada, trabajamos para acelerar un poco ese crecimiento de más empresas que usen el producto cada vez más y que vaya creciendo. Es divino. Después nos metemos más, pero ya para meter eso como en la cabeza de la gente, el camino, aparte lo rápido que vienen, pero bueno, empecemos por otro lado. Te leí que te sumaste a Mercado Libre. Pues, ¿es verdad esto? ¿Puede ser o es un error de tipeo? ¿Te sumaste cuando había solo 2.000 personas en la empresa? ¿O está Sí, mal? más o menos. Fue ¿Es real? es real, mayo 2017.
Y nada, hoy ya son creo que casi 100.000 que están llegando, o sea, una locura el crecimiento que tuvo Mercado Libre en todo este tiempo. Vos sé que no puedo creer lo que creció esta empresa en estos, no sé, en estos últimos, sí, ¿qué? 8 años. Contame un poco cómo fue eso. Contame cómo fue, cómo arrancaste en Mercado Libre, cómo era trabajar en esa empresa que no tiene nada que ver con lo que debe ser hoy. No, es una locura. Por empezar, yo justo venía antes de trabajar en consumo masivo, o sea, nada que ver. Y siempre me gustó como toda la pata de esto, como de tecnología y medio que fintech también un poco y como algo relacionado al mundo. Y digo, bueno, Meli era de las empresas que más me gustaban, apliqué un montón y terminé entrando en Meli por suerte. Y mi primer rol fue dentro de Mercado Pago, que Mercado Pago recién estaba arrancando, no existía ni el QR, el Mercado Pago Point, el apartito para vender recién se lanzaba. Entonces era otra cosa, no estaba como hoy que lo ves en todos los bares, todos los restaurantes, todos los mercados y en todos lados. Y nada, creo que entré y éramos muy pocos en marketing Mercado Pago, éramos creo que 6 7. Entonces nada, era por un lado súper descontracturado y súper ágil y tomamos decisiones como súper rápido y era muy divertido como todo ese mundo que se sentía como una mini startup todavía recién arrancando. O sea, cuando vos te sumás a Mercado Libre, Mercado Pago ya era como, o sea, un proyecto aparte y era como decís recién, como una mini empresa dentro de la gran empresa. Bueno, todavía no gran empresa, pero Exacto, sí, ya era una entidad, obviamente ya era una empresa grande, pero hoy muchas veces ahora se ve un poco como el que cuentan muchos de los directores que están otro día en Mercado Libre, cuando se suben los balances, que hoy el GMV de Mercado Pago ya es más grande que el de Mercado Libre. Y cuando entré yo todavía era una partecita muy, muy chiquita, era nada que ver. O sea, todo lo que creció vino mucho después, todo el crecimiento de fintech, de préstamos, el QR, el point, todas las herramientas de venta, todo se desarrolló un poco en esos años. O sea, viví todo ese proceso de forma de adentro y fue muy divertido. siempre que hablo con alguien así con una experiencia como esta tuya, no porque lo bueno de Mercado Libre es que cualquier persona que te escucha entiende. Eso es lo maravilloso de Mercado. Yo uso mucho Mercado Libre incluso en los cursos y más, porque claro, todo el mundo lo vive, todo el mundo lo usa, es raro que alguien no lo use, entonces todo se entiende, entonces aclarar cosas o usar de ejemplo, viste, es buenísimo porque es fácil. Pero siempre me gusta preguntar, esta pregunta que te voy a hacer ahora es, cuando vos estabas en cuando entras ahí, estás en ese momento de la historia, ¿era imaginable todo lo que pasó después? O sea, ustedes un poco en ese equipo, no sé cuánta gente era en el Mercado Pago. ¿Había una visión? O sea, vos decías, che, esto que hoy está chiquito va a llegar a ser esto que vemos hoy. O sea, ¿me entendés la pregunta? O sea, cómo se visualiza desde adentro, ¿no? Porque hoy ya tenés la película completa, básicamente. Vos arrancaste y ahora tenés un monstruo. ¿Se veía eso desde adentro? Muy buena pregunta y yo siempre lo veo como dos patas distintas. Por un lado, sí, o sea, no voy a decir que no sé que es un éxito inesperado y que nadie lo imaginaba. Ya había proyecciones y presentaciones buscando cómo crecer a 2x todos los años o métricas muy, muy altas de growth. Así que eso sí estaba un poco en el plan, pero después el cómo y todos los detalles finos se iban viendo el día a día con semana a semana, mes a mes, las iniciativas, los experimentos, cosas que funcionaron, no funcionaron. Entonces sí había un plan como grande de, bueno, queremos que esto crezca mucho y que duplique año a año o cerca de eso, pero después un montón de cosas, de decisiones de presupuesto, decisiones de inversión, decisiones de producto, de contenido, que se fueron tomando el día a día, que eso es un poco, creo, lo más divertido que fue pasando también en ese camino. ¿Qué fue lo más importante, lo que más te quedó de esa experiencia? O quizás el mayor, qué sé yo, el hit más grande que tuviste. Va, lo que me quieras contar. Sí, no, ahí tuve varios, cosas muy divertidas. Y me pasó que yo entré cuando te contaba esto de recién entrando en Mercado Libre y Mercado Pago, mi primer rol fue dentro del mundo de la venta, o que se llamaba el negocio de online payments o merchant services, que era todas las herramientas para empresas y también individuos con actividad económica que vendían con link de pago, con su sitio web, conectando con Shopify, WooCommerce, como todas las formas de venta online. Y a partir de eso, todavía la venta online no estaba tan desarrollada en Argentina y en muchos de los otros países. Y tampoco había mucho desarrollado como de contenidos de CRM o de journeys educativos para los usuarios o journeys de comunicación, email, etcétera, para, bueno, acompañar en ese proceso de, bueno, que este producto crezca y se desarrolle. Una de las cosas más importantes que trabajé fue, bueno, armar ese journey de bienvenida de, bueno, bienvenido a Mercado Pago, el que cuando el usuario se registraba, que ponía su email y todo, le preguntaban, bueno, ¿qué sos más, comprador o sos más vendedor? ¿Querés más comprar en Mercado Libre y en Mercado Pago o querés más vender?
y los que ponían en vender, nada, recibían alguna cosa medio genérica, y el trabajo que hicimos, bueno, ¿cómo hacemos para explicarle mejor todo esto todas estas soluciones para que lo usen más? Y acá una divertida fue, bueno, lo que primero que pensamos fue, bueno, hagamos un beneficio monetario, económico, tipo, regalemos, no sé, los primeros $10 de cada venta, o comisión gratis, o cuotas sin interés, para incentivar a que lo prueben y que les salga menos. Y otro enfoque, que era, hicimos como el A/B test, era, bueno, ¿qué hacemos si en vez de eso enfocamos en 100% educación? Les mandamos una guía de PDF, hacemos un videíto o un GIF de, bueno, haces acá, la plata la recibís en tanto, usás la aplicación. Y para nuestra sorpresa, la que funcionó mejor fue la de educación. Mucho mejor que la otra de monetario, de plata. Entonces ahí fue como un gran hit de, bueno, el foco de mi equipo en su momento fue mucho más de educación que de growth numérico, de ponerle plata a beneficios monetarios. ¿Educación a qué te referís? O sea, ¿qué tipo de cosas hacían? Porque, o sea, Mercado Pago ya tenía todos los casos de uso que tiene hoy, o los core, ¿cómo era? ¿Qué es lo que tenías que, digamos, que educar a la gente, al usuario? Sí tenía todos los casos de uso, pero todavía no estaba tan difundido cómo funcionaba. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice ahí en su momento fue como hablar con mucha gente del equipo de ventas, que tenían contacto directo con usuarios y con empresas, con las preguntas más frecuentes. La más frecuente era cómo funciona Mercado Pago para cobrar, tipo, ¿qué hago? No sabían que podían mandar un link de pago, mandarlo por WhatsApp, no sabían todos esos medios de cobro, cómo funcionaban. Poner mi botón en mi sitio web, poniendo como la conexión, como la parte más de, bueno, ¿cómo hago? La otra es cuándo recibo la plata, porque siempre estaba la duda de que con las herramientas clásicas de los bancos, recibías la plata por ahí en 2, 3 semanas y depende de la comisión. Entonces les explicar un poco cómo funcionaba eso, cuándo lo recibías. Hoy ya está muy difundido y ya todos más o menos saben cómo funciona. Esa fue una como bastante grande. Y así terminamos siendo como enfocando en todas estas preguntas que teníamos, que eran como 9 o 10, hicimos videos de YouTube. O sea, empezamos el foco como, decimos, bueno, va por acá. En vez de poner presupuesto en dar un beneficio gratis de cuotas sin interés o lo que sea, bueno, el presupuesto va para hacer videos y contenido y mandarlo en estos videos y guías para que los usuarios vean, bueno, cómo funciona esto. Y eso es un poco el foco de mi equipo en el primer tiempo. Educación, contenido y mucho CRM. Quiero robarte más acá porque claro, está interesante que la mayoría cae en el primer bucket, ¿no? O sea, si uno no testea esto, por lo general la gente está hablando más de, hey, demos el descuento, es más rápido, es inmediato, todo el mundo lo entiende, regalemos plata. Bueno, hubiera sido más como lo de, mientras me contabas eso, pensaba en PayPal, ¿no? Que es la campaña famosa de PayPal de invitar a alguien a usar PayPal, le damos $10, te damos $10, que medio que explotó a partir de ahí. O sea, que tranquilamente podrían haber dicho, hagamos, simplemente copiemos lo que sabemos que funciona en algo parecido y vamos por ahí. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en eso? ¿Es quizás lo pensaste como etapas? O sea, primero vamos a educar, después hacemos otro tipo de cosas. O sea, como que al principio mejor educar. ¿O aprendiste que educación siempre funciona más? O sea, ¿cuál fue realmente el aprendizaje de eso? Creo que en ese caso puntual del negocio, en ese momento de Argentina y de Latinoamérica, funcionó más educación. No quiere decir que siempre funcione educación, capaz en otro momento se da vuelta. Entonces, creo que el aprendizaje más grande de eso es la metodología, que es la metodología de growth, que digo, capaz es medio básico para los que te siguen o te escuchan, pero creo que está bueno, que es, o sea, A/B testing, siempre por ahí tratar de medir una campaña versus otra, ver cuál tracciona mejor, con todas las métricas desde toda la parte de engagement, quiénes abren, quiénes cliquean, quiénes hacen como todo el funnel, hasta métricas de negocio puntuales, de retorno a la inversión y todo eso. Y la otra es grupo control, también como metodología, de entender si hacer algo funciona más que no hacer nada, o que dejar algo así como está en, en su propio curso. Y entonces nada, recién entrando a Mercado Libre, muchas de las cosas que trabajamos mucho era justamente esto, la parte estadística, grupos de control, las calculadoras. Sé que Growth Rockstar tiene una calculadora también de, de test, así que está bueno. Así que creo que eso fue lo que más me llevé de esa experiencia, que yo por ahí venía de consumo masivo, donde por ahí hacía una campaña de tele y te entraba un mes después el resultado, cuando te venía de Nielsen, la consultora, cuántas unidades vendiste en el país. Acá lo puedes ver en mundo digital, lo puedes ver muy rápido y muy fácil. Entonces, esta metodología de A/B test, grupo control y estar viendo qué funciona y qué no,
es un poco lo que más me llevé y lo que más aprendí como en esos primeros pasos en Mercado Libre y Mercado Pago. ¿La calculadora esa de Growth Rockstar me la mencionaste porque la usaste o solo la viste? No, la usé. ¿Te Usaba otra, gustó? porque sí, me gustó. Usaba otras, pero dije, bueno, ya que estamos, usó una amiga, así que... ¿Sabes qué? Dato de color, la hice en 2 horas y media en B0 de Vercel. 2 horas y media. Ah, muy bueno, buen dato. Increíble, man, el potencial. A mí me pasaba que yo también usaba otras calculadoras, las Yankees, y dije, no, ya está, la hago yo. Me puse 2 horas y media, empecé a armar toda la lógica de estadística y demás, pero hablando con el agente y ya es una locura lo que se puede hacer hoy. Viste, yo trato cuando vamos hablando, tratar como ir sacando algunos playbooks o aprendizajes, ¿no? Pero también me quedo pensando mientras me decís esto, ¿tiene sentido? Estoy tratando de pensar en esto de educación versus descuentos. Un producto como Mercado Pago, que la gente tiene tal nivel de intención de usarlo, pero además que es muy completo, ¿no? O sea, necesitas educar al usuario porque tiene muchas. No es tan simple como, hey, hace esto y chau. Tiene un montón de cosas con el producto que puedes hacer. Entonces, debe haber también algo de cuanto más te educo, más sabes cómo usar todo el resto, porque si no, no lo usarías al completo. ¿Hay algo de eso o me estoy imaginando mal? No, sí, 100%. Y sobre todo plataformas como Mercado Libre, Mercado Pago, que tiene una complejidad infinita, una cantidad de productos, o ves en la aplicación un montón de botones y cosas. O sea, hay mucho trabajo de educación, de UX, de que se vea bien y todo, pero muchas veces también como equipos de marketing y growth enfocan como en un extra, de, bueno, ¿cómo hacemos para que aparte de lo que está en la aplicación, ayudamos con una nota en un blog, con un video que explique bien, un GIF, una campaña en CRM, en comunicaciones, en email, etcétera, para justamente, bueno, reforzar algún hábito con alguno de este contenido que sirva para, bueno, va por acá a la mano, y mismo incluso para este negocio puntual, que era el de, bueno, vendedores, también todo el contenido educativo no solo servía para decirle, bueno, simplemente vendés por acá, haces clic acá, sino que lo mechás con contenido educativo de, bueno, cómo haces para vender más y tips sobre marketing y otras cosas. Entonces, ese mix entre educación más de producto, más en sí como de paso a paso, y sumada a, bueno, también tips para tu negocio, fue lo que el combo que también funcionando para nosotros. Me encantó. Sé que te pregunto algo. Ahora te llevo para otro lado, pero me quedé pensando todavía en esto de que entraste a Mercado Libre con 2.000 personas. Y una de las cosas que me escribiste antes de que empecemos a grabar era esto como de que habías trabajado con varias de las personas que entrevisté en otros podcasts, ¿no? Entonces me dijiste, trabajé en Mercado Crédito con Tomás Pius y negociaba las cosas en Mercado Pago, las comunicaciones con Roman Hughes o entré con Victoria Colomato. Me quedé pensando, recién estaba pensando en esto y decía, claro, cuando vos entraste a Mercado Libre, medio que todo el mundo un poco podía que se conozca, ¿no? Hoy yo tengo muchos amigos en Mercado Libre y nadie conoce a nadie. Claro, son tantos, pero en ese momento todavía te pasaba eso, ¿no? Me imagino que eso te pasa todavía en Clara hoy. ¿Hay una diferencia cuando una empresa empieza a crecer y ya medio que no conoces al resto de las personas? No, sí, total. Me pasaba mucho, bueno, en Mercado Pago, y cuando entré conocía prácticamente todo el mundo del equipo de producto, marketing, growth, negocio, etcétera. Y ahí, bueno, trabajé con Vicky Colombato primero, entramos juntos, justo creo misma semana o mismo mes, en 2017. Ella llevaba primero toda la parte de Mercado Pago Point, hizo la parte de venta online, todo lo que era el link de pago, sitio web, etcétera. Trabajamos mucho en conjunto, así que muy divertido. Con Román también negociábamos las comunicaciones, estaba en el equipo más técnico de ejecución, toda la parte de campañas y SRM. Así que cuando él hablaba en tu podcast un poco también de la importancia de, obviamente, moderar toda la pata de comunicaciones de cada equipo y que haya también un control general y como toda esa gobernanza, eso lo hacíamos con Román, que estaba muy divertido. Y con Tommy también, esa fue interesante, fue cuando yo después me terminé pasando al equipo de Mercado Crédito, que así como te contaba que Mercado Pago era como una mini startup dentro de Mercado Libre, Mercado Crédito era como otra super mini startup dentro de Mercado Pago, dentro de Mercado Libre. Y ahí Tommy te contó un poco de crecimiento de Mercado Crédito y yo era la contracara de marketing y él la contracara de negocio. Y hablamos todos los días a ver cómo hacer para que Mercado Crédito crezca y más empresas y más individuos tomen préstamos de Mercado Pago si les los servían si los necesitaban. Me encanta que mágicamente los unía a todos acá. Contame de la experiencia de Mercado Crédito. Me encantó esto que me dijiste de
parte de lo que hiciste en Mercado Crédito fue armar un call center. No, pero me parece súper, hablando en serio, me río, pero me parece súper interesante que me cuentes la historia porque, claro, hoy estamos todos con inteligencia artificial, ¿no? Entonces está todo el mundo hablando de si queremos crecer, no sé, hoy me imagino alguien debe estar escuchando el podcast diciendo, tengo que hacer un flujo de N8N, ¿viste? La gente siempre trata de pensar las cosas que están más como a la frontera. Y cuando caemos en eso, si no hay alguien que diga, che, en esta empresa grande, esto que parece old school o demás funciona y funciona muy bien, ¿viste? Uno tiende a pensar como que tiene que hacerlo más moderno, ¿viste? Contame un poco de esa experiencia que realmente me interesa. ¿Cómo fue esa, armar un call center en Mercado Libre o Mercado Crédito? Esa fue muy divertida, yo lo llamo la anti-innovación. Claro, sí, pero que trae resultados, eso es lo que importa. Exacto, porque era algo que era muy común en otras industrias y no, en Mercado Libre era como que nadie hablaba de hacer una cosa así. Pero esto, no sé si Tommy contó o siempre se cuenta un poco la historia de Mercado Crédito, que cuando se arrancó y estaban disponibles los préstamos, era muy fácil, lo sacabas en 2 clics con la app. Era tan fácil que de hecho tuvieron que agregar un paso más, el de revisa y confirma, como para que vean, bueno, antes de hacer clic en tomar préstamo, haya una pantalla más de, bueno, acá están los datos, está seguro. Y después y teniendo en cuenta esto, también pasa un poco la inversa. Una vez que los clientes llegaban a esa etapa de, bueno, revisa y confirma y querían ver un poco las cosas, se trababan ahí y quedaban ahí trabados. Y la cosa era, bueno, entender por qué. Y ahí empezamos a llamar usuarios, digo, directamente yo mismo y gente del equipo con el teléfono, de, che, vimos que te quedaste trabado ahí, ¿cuál es tu duda? Y la mayoría de las cosas, de las consultas de los usuarios o de lo que estaban preguntando, eran dudas que con el mismo llamado se resolvían. Como que, mira, devolvés las cuotas en tanto, si bien el producto está muy claro y está bien explicado, eran por ahí cosas más de convencimiento. De, bueno, mira, esto lo pagás en 12 cuotas fijas, que te queda el monto, esta es la tasa de interés, va por acá. Bueno, contame en tu negocio, para qué lo vas a usar, para qué te sirve. Bueno, te contamos otras cosas, como un enfoque muy comercial. Y eso la verdad que aumentó mucho la conversión de préstamos en los que hicimos llamados versus los que no. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto a gran escala? Y bueno, al final terminamos armando un mini call center, primero con ayuda del equipo de cobranza, que nos daban horas libres del equipo para llamar, primero unas horas por día, después unas horas más por mes y todo, hasta dijimos, bueno, hagámoslo más grande y contratamos una agencia externa, armamos un call center, que llegó a tener como 40 personas trabajando, haciendo estos llamados para la gente que estaba trabada ahí, de, bueno, venta muy consultiva, o sea, no era ni venta agresiva, ni mucho menos, era, che, vimos que te trabaste, ¿cómo te ayudamos? Y eso vimos que funcionaba muy bien y fue una palanca bastante interesante del crecimiento de Mercado Crédito en las primeras etapas. Esperá que te freno ahí porque vos venías de consumo masivo. Vos nunca habías levantado el teléfono y llamar a un usuario. O sea, ¿o no? No, no existía. ¿Cómo llega? Claro, los focus groups, contratar la agencia que lo hace por vos, vos vas y mirás cómo hablan, el otro que no sabe nada de tu producto, el que lidera la reunión. Me pasó de estar en esas peceras. ¿Cómo, o sea, eso surgió de ustedes o en Mercado Libre estaba o está ese gen todavía como, o en ese momento, no sé, hoy? Hablemos por vos. Estaba como esa cultura de, hey, hablen con los usuarios, llamen, métanse en el barro y así, o surgió de ustedes, o era práctica común. No, no, te estaría vendiendo humo si te digo, no, esto se me ocurrió a mí 100%, pero no, venía de una cultura muy grande. Yo venía de consumo masivo, donde justamente esto de aprender de usuarios, era un focus group organizado por una agencia global que cada tanto hacías. Yo trabajé en su momento para la industria de pañales y focus group con mamás, y después y en L'Oreal hice una pasantía en la industria de pelo, de tinturas y qué sé yo. Y ese era mi enfoque de, bueno, entender del negocio era una vez por mes ver los resultados del focus group. Y con eso tomamos insights y avanzamos. Y en Mercado Libre era como que vos sos dueño, hacé lo que quieras, tenés la base disponible si querés llamar por teléfono. Obviamente había equipos también de user research que hacían por ahí las encuestas de NPS y todo que está muy difundido, pero a su vez era como que vos sos dueño de tu negocio, hacé lo que quieras y se impulsaba mucho Mercado Pago, Mercado Crédito, Mercado Libre a hacer esto de, bueno, si tenés dudas, llamar a algunos usuarios, aprender un poco. Se hacían eso como el equivalente a las salidas de campo en consumo masivo, se hacía como, bueno, llamar usuarios. Y de hecho, incluso en Mercado Crédito empezamos a hacer proyectos en conjunto de todos los viernes, durante tal hora, llamamos usuarios y nos ponemos en común a ver qué aprendimos. Como mucho de la cultura de Meli venía de esto y estaba muy, muy copado, muy interesante como práctica.
Contame bien cómo fue como el... Para primero, ¿esto lo testeaste contra otra iniciativa o fue llamemos a la gente y veamos si mejoramos esa métrica? La métrica que estabas tratando de corregir, ¿cuál era, en definitiva? La de activar usuarios. Sí, la conversión del préstamo puntual y acá, así como te contaba al principio, un aprendizaje mucho era grupo control y A/B test y todo, acá era muy claro porque vos tenías un grupo de usuarios que estaban trabados ahí y ponerle que a la mitad la llamamos y a la mitad no. Y ahí comparamos, bueno, los que llamamos, cuánto convirtieron, los que no llamamos, no. Bueno, y ahí vimos que se aumentaba un 20% la conversión, que es muchísimo. Y después de ahí, bueno, ese 20%, ¿cuánta rentabilidad me genera? 100 pesos. Bueno, ¿cuánto me sale el call center? 50 pesos. Ah, bueno, entonces funciona y esto encima va a seguir creciendo. Es un poco el cálculo que hicimos, como primero de, bueno, ¿cuánto mejora versus grupo control? Y después, la rentabilidad extra que me trae, ¿cuánto compara con el costo de armar el call center y pagar salarios y todo eso? Y ese fue el cálculo y así fue como dio positivo y así fue como lo terminamos escalando. Linda experiencia. ¿Sabes que de hecho después esto que hicieron, Mercado Libre lo usó mucho el tema del call center. Después empezó a usar, no sé si el primero fueron ustedes, posiblemente, porque si me decís que tuvieron un equipo de 40 personas, habrá sido el primero. Después, en México, por ejemplo, Mercado Pago usó mucho esto para Point, o sea, empezaron como a abusar de eso. Pero bien hecho, o sea, call centers de 200 personas en cada Exacto, sí, país, equipos de revendedores también, físicos que iban a los locales. revendedores. Microsoft se usó mucho también como estrategia de growth y sí, ahora obviamente pues por ahí charlamos un poco de eso, pero hay mucho de AI y todo, pero la verdad que lo humano en este tipo de negocios sigue funcionando y se sigue testeando y por ahora sigue siendo bastante enriquecedor. Ya eso solo está bueno escuchar. Yo, viste, siempre trato en estos. Cuando grabo esto, estoy tratando de pensar mientras te escucho, como, hey, ¿qué puedo escuchar de vos que después la gente que te escuche hablar se lleve? Lo que quiero de estos podcasts es que la gente se pueda llevar una idea. Los podcasts son para eso, ¿no? Para poder escuchar a alguien que ya hizo otras cosas y decir, hey, ok, esta idea me gusta, lo voy a tratar de probar, no se me había ocurrido, ¿viste? Si el podcast genera eso, ya es valioso. Ese te llevo para otro lado. ¿Cómo putas en el medio de todo eso decís me voy de Mercado Libre primero? O sea, ahora vamos a hablar de Clara y es divino, pero ¿cómo mierda te pasa que vos entras en Mercado Libre? ¿Cuánta gente había en la empresa cuando vos te fuiste? Porque estuviste que 2, 3 años. Estuve casi 5 años en Mercado Libre 5 años. ¿Cuánta gente había ahí? y cuando me fui ya había pegado un boom enorme con toda la pandemia y todo, ya había casi, creo que eran 80.000 cuando me fui, No. de 2.000 a 80.000, una locura. ¿Cómo mierda vivís todo eso? Encima vos estabas creciendo en la empresa y decís, che, me voy de acá, me bajo del barco. ¿Me explicás un poco como el hilo de pensamiento? Sí, a ver, la verdad que Mercado Libre es una experiencia espectacular y me encanta y todavía le sigo recomendando. Tiene una cultura i- de la concha de la lora, así en francés. Nada, lo que me pasó fue que a mí me encantó mucho toda esa primera experiencia inicial, como de trabajar en la mini startup de Mercado Pago y después la mini startup de Mercado Crédito, donde tomamos todas decisiones muy rápido y estábamos todos en una mesa y cada uno contaba y cada equipo, digamos, de distintas áreas estaba ahí muy cerca y nos pasamos las cosas. Y después dije, el Mercado Libre y Mercado Pago y Mercado Crédito crecieron tanto que ya, obviamente, y Tommy lo contaba también en su charla, que estuvo muy buena, obviamente requiere otro tipo de procesos y de estructuras y de tomas de decisiones y varias cosas. Y yo dije, che, a mí me parece que me gusta un poco más como ese barro de arrancar un poco de cero y hacer poquitos y definir rápido y probar y testear y tener todos mano ahí dentro del producto y las cosas. Y dije, bueno, ¿dónde puedo encontrar esto? Y bueno, estaba justo como muy, muy en boca de todos con el mundo de startup y los VCs y todo eso. Y dije, bueno, voy a probar a ver si hay oportunidades interesantes que puedan ser un crecimiento. Y lo que hice fue investigarme todos los fondos de inversión de Latinoamérica en dónde estaban poniendo su dinero. Porque bueno, si los fondos están poniendo plata acá, es que hay algo interesante. Hay una empresa con crecimiento, con potencial y todo. Y ahí apliqué a un montón de empresas. Y una de las que más me gustaban, porque justo tenía que los principales fondos estaban invirtiendo en ella. Entonces era como que acá claramente algo hay. Fue Clara, un poco chupa media, pero bueno. Y
después de unos meses terminé entrando en Clara, que es una de las que más me gustaba. Me parece súper interesante porque, claro, estabas en una posición, o sea, estabas en una posición cómoda, no es que necesitabas un trabajo, sino que vos dijiste, "Ey, voy a elegir yo el trabajo al que quiero pasar. Dijiste, voy a elegir la mejor empresa que pueda. Esto es algo en lo que la gente generalmente no piensa. O sea, la gente trata de muchas veces conseguir el trabajo que puede, ¿no? Contame más cómo fue eso, porque no es normal lo que me acabas de decir. O sea, cómo fue ese proceso para vos? De decir, hey, voy a buscar una empresa, voy a seguir estos pasos. ¿Fue algo consciente o cómo es que... Contame si podés como el proceso desde quiero cambiar de empresa a la elijo. Sí, a ver, justo algo que decís que me resuena mucho, que está muy bueno, es esto, bueno, obviamente hay gente que por ahí no puede elegir el trabajo que tiene, y yo ahí siempre fui muy privilegiado por esto y lo valoro mucho y con mucha suerte. Entonces tuve como siempre esa habilidad de pensar, bueno, Mercado Libre me encanta, está espectacular y puedo seguir creciendo y me gusta muchísimo, pero bueno, capaz, si está la posibilidad y se unen todos los mundos de encontrar una empresa que me guste mucho, con potencial, que esté en Latinoamérica, que pueda crecer y que justo se unan todos los planetas, bueno, lo evalúo. Y eso en paralelo dices el proceso dentro de Mercado Libre, digo, bueno, pruebo, tanteo un poco qué onda. Y así fue un poco, digo, si no encontraba nada, digo, perfecto, capaz no es el momento, y Mercado Libre hubiese sido una carrera espectacular y hoy seguía probablemente ahí. Pero bueno, sí se dio de que apareció justo una oportunidad, que se unieron un poco todos esos planetas, y ahí fue estando, siempre muy consciente de que estaba en una posición muy privilegiada, pero que apostando un poco a crecer un poco más. ¿Se te ocurrió a vos hacer como ese proceso como de scouting de empresas o lo viste en algún lado? Se me ocurrió a mí, sí. Capaz no inventé la pólvora, seguramente algunos que otros ya lo habrán hecho, pero cuando yo estaba pensando, estaba justo muy de moda el mundo de startups, fue esto después de la pandemia 2021, como no estaba, las tasas de la Fed estaban muy bajas, hay mucha liquidez en el mercado, como todo lo que pasaba en ese momento, entonces estaba muy de moda el mundo startup, y yo dije, acá hay algo. Después, obviamente, muchos de los podcasts que charlaste con otra gente te contó, bueno, el camino después a profitability, revenues y todo, que también lo viví, pero en ese momento estaba mucho y dije, bueno, si quiero startup, ¿por dónde voy? ¿Y cómo los encuentro? Digo, bueno, en vez de ir una por una y empezar a buscar, bueno, los fondos de inversión es como un buen punto para de a uno encontrar varias. No, me encantó. Es que me hiciste acordar, hace un par de años trabajé con un francés muy piola, muy inteligente, y él tenía una frase que me encantaba que decía, más o menos en promedio una persona va a trabajar en su vida 40 años, ¿no? Porque más o menos de tus 20 a tus 60, un poco más, pero redondeaba en 40, ¿no? Y él decía, si sos leal, ¿no? O sea, si sos fiel, vas a estar más o menos 4 años en cada empresa. Que por lo que veo es algo que vos tenés. O sea, evidentemente sos leal porque tuviste casi 5 años en Mercado Libre, ya llevas casi 4 en Clara. Entonces dice, hey, dice, si esas son tus características, vos vas a trabajar en 10 empresas en tu vida. Entonces lo que el tipo decía es, vos tenés que tomarte muy bien el trabajo, hacer muy bien el trabajo de elegir a qué empresa le vas a dedicar esos 4 años de tu vida, porque van a ser 10. No es que tenés infinitas posibilidades, ¿viste? Entonces él decía como, tenés que hacer un poco como el approach, vos dijiste que estuviste viendo fondos, él decía, tenés que hacer el approach de un venture capital, ¿no? Es como el VC dice, ¿en qué empresa pongo plata? Que es lo que vos viste. Vos lo que tenés que hacer, decía, es, ¿en qué empresa pongo mi tiempo? Me parece que eso como, sin haber escuchado el francés, vos lo hiciste vos solo, pero me parece que está bueno, viste, de comunicar a mí. Me hiciste acordar a eso y siempre me gustó esa forma de pensar. Porque no mucha gente lo hace. Si viste que la gente aplica en LinkedIn a todas las búsquedas que hay y después ve cuál aparece. Hace como, se arman como un funnel, ¿viste? Es totalmente distinto. De meter, como de invertir bien en buscar lo que vos querés. Me encantó lo que me contaste. Y está muy bueno y me gusta mucho ese ejemplo como de, bueno, seguramente sean pocas las empresas en las que trabajes, si sos fiel y todo. Y para mí es muy parecido a relaciones amorosas. Digo, el proceso de entrevista es como el de las citas y la relación que dura y el contrato y que como lo veo mucho con eso. Y así como hay que dedicarle mucho tiempo a todo ese mundo, creo que está bueno también ser consciente de esa elección y que, bueno, obviamente, como decía, mucha gente que tiene el privilegio de poder buscar y hacer investigación y hablar con la gente que trabaja adentro,
es algo que está bueno y que después se repaga solo. Y también lo que me imagino te habrá pasado, me imagino nomás, es que cuando llegás a ese proceso de entrevistas en Clara, que es una empresa que vos ya estudiaste, ya analizaste, demás, ya llegas muchísimo más preparado, ¿no? Porque estás enfocando en una, no estás tomando entrevistas por tomar. Sí, total, porque aparte digo, ya tenés toda la investigación que hiciste, yo había escuchado podcast de los founders, había visto toda la página. De hecho, bueno, para la entrevista me hicieron preparar un caso que también obviamente te hace perderle mucho tiempo y esfuerzo e investigación. Entonces, cuando llegás ya estás como que estás 10 pasos adelante, porque no es que estás, bueno, explíquenme qué hace la empresa. No, yo ya sé qué hace la empresa, qué hago mi rol. Está bueno eso como también de tip general. Claro, y además le estás poniendo todo tu foco, energía a ese rol, a esa búsqueda de su empresa, y vos estás compitiendo con gente que está aplicando un montón de otros trabajos y lo está tomando como una entrevista genérica. Ujú. Entonces tenés mucha más chance, me imagino, de si sos bueno ganar el puesto. Estoy pensando. Sí, total. Está buenísimo. Contá un poco. Bueno, llegamos a Clara, contame cómo fue. Ahora, o sea, el otro mundo. Llegaste a Clara, dijiste primer empleado remoto en Argentina, porque Clara es de México. ¿Cuál era la situación de la empresa ahí cuando entras? Cuando entré, claro, recién había cerrado ronda y ya era unicornio, o sea que no me sumé a algo que estaba recién arrancando de improvisados, así que ya había algo ahí muy interesante. Y Clara tenía solamente operaciones en México y tenía también unos pocos miles de clientes. Y nada, yo me sumo también a tomar ese rol. Primero veía como toda esta parte de que te contaba estos dos capítulos de Clara, lo de adquisición y lo del CRM o Lifecycle, veía toda la pata de Lifecycle y CRM, que era cómo hacer para mejorar todas las comunicaciones internas, para que mejore las métricas de growth, para mejorar la experiencia y todo eso. Algo que tengo acá anotado es, por lo que entendí, es como que hiciste todo medio de cero. No había mucho montado sobre esto. Sí, a ver, tuve la suerte igual de que hay un equipo espectacular y cuando me sumé ya había un montón de tecnología y herramientas y todo, pero sí como esta mentalidad de growth, que ya venía con ese enfoque de mercado pago y los cursos de Reforge y todo eso, que muchos de los que hablaron acá hablan un poco de eso. Había poco todavía, por ahí había mucho, no sé, newsletters o comunicaciones específicas para alguna cosa puntual, pero no estaba como esto de, bueno, journey de activación, journey de retención, qué pasa cuando hay usuarios que charnean y que dejan de transaccionar, como hacer cosas chiquitas para esas métricas de growth, mismo con cosas que aprendí en Mercado Pago y Mercado Libre, como traer contenido, traer experimentos, A/B testing, como esas cosas que fui llevando, que por ahí las veces no son wow, pero como de a poco ir haciendo cosas, eso fue como ayudando bastante a que el negocio siga creciendo. ¿Podés contar un poco, si te parece, cómo es ese primer momento donde llegas a un rol, a una nueva empresa y como que armás, digamos, por lo que me estás contando, como tu baseline? ¿No? Porque esa es una experiencia con la que todo el mundo puede empatizar, ¿viste? Y quizás después te escucha alguien que está entrando a una nueva empresa y le das una idea de, hey, cuando llegas a un rol así de growth, no sé, yo hice esto, es lo primero que me ocupé de hacer. ¿Dónde estaba tu enfoque en ese momento? ¿Qué cosas te ocupaste de, sí, de tener un baseline, ¿no? No, está buenísimo. Primero que hice fue como dos cosas, como parte número uno, entender de datos. Y entender de datos como parte A y parte B. Parte A, datos del negocio. En qué estaba el negocio, en dónde estaba creciendo, dónde estaban los puntos de dolor, dónde estaban las métricas de activación, retención, churn y todo eso. Y parte B, dónde estaban las métricas de mis canales. O sea, dónde estaba el open rate, el click rate, qué comunicaciones funcionaban mejor, qué canales había disponibles y todo. Y a partir de eso, después del paso uno, paso dos, de bueno, ver qué se estaba haciendo. Entender, ir para atrás, ir, no sé, unos meses para atrás, tampoco tanto, pero por lo menos para tener algo de, bueno, qué se mandó, qué no se mandó, cuál tuvo la mejor tasa de apertura, cuál tuvo el mejor conversion rate, cuál tuvo el mejor éxito. Y después de ahí, armar como un playbook. Que es, bueno, yo quiero hacer esto, esto, esto y esto. Presentarlos a los founders, a mi jefe en su momento, al equipo producto, ver si necesitaba algo, necesitaba presupuesto, necesitaba alguien más en el equipo, necesitaba algún diseñador para crear algún contenido nuevo o qué necesitaba. Lograr un poco ese alineamiento de, bueno, va por acá, me gusta lo que estás proponiendo y te doy lo que necesitas para conseguirlo, o no te lo doy, pero arréglatelas, o lo que sea, y todas las cosas que van pasando al medio, y después de ahí sí ejecutar, ir mostrando resultados. Como ese fue un poco el caminito para arrancar ese rol y lo que creo que está bueno hacer en cualquier nuevo rol. ¿Tenés algunas herramientas? Siempre me preguntan esto. Herramientas que hayas usado ahí
con ese equipo que te hayan servido? O sea, ¿tenés un tool stack ahí que solés recomendar? A ver, esa es una pregunta muy amplia. Bueno, obviamente los tools de Google y Workspace para trabajar en conjunto, creo que eso ayuda mucho. Y en Claro usamos muchísimo Notion. Notion está buenísimo, no sé si conoces, si usás, para tomar notas, para seguimiento de proyectos, para todo eso. Eso ayudó mucho en el trabajo remoto y para un montón de cosas. Y después mucha herramienta de CRM en particular. En Clara usamos Customer.io y HubSpot. Y sobre todo, una herramienta clave para mí es SQL. Saber de bases de datos y saber entender para meterte vos. Si bien en muchas empresas ya hay equipos de data que te pueden dar soporte, meterte vos y ser muy independiente en eso está buenísimo. Hoy con AI ya hay mucho que se puede pedir humanamente a ChatGPT de, mira, tengo estas columnas, hacemos una query para buscar estas cosas, pero saber las bases a lo mínimo de SQL te ayuda un montón. Y de hecho en Meli y en Clara también, en las dos, hay mucha cultura de que todos sean como dueños de sus datos. Sí, eso me acuerdo de escucharlo mucho. Como que sean todos autónomos, ¿no? Uno tiene que ser autónomo. Eso es clave. Te estoy leyendo acá que decías como que en este proceso de empezar a hacer, como a definir esto bien y a trabajarlo bien, ¿qué tenías comunicaciones con open rates de 60%, CTR de 10%? ¿Es así? Sí, son la verdad que métricas muy, 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 muy buenas. ¿Eso de qué? ¿60% open rate en qué? ¿En comunicaciones? Comunicaciones puntuales, tanto las de growth, algunas promociones, newsletter, etcétera, que la verdad que yo nunca vi métricas tan altas en ninguna otra empresa, de ningún lado, incluso en B2B, que bueno, obviamente claro, se enfocan empresas, entonces obviamente el benchmark es distinto para B2C, para B2B, pero aún así son muy, muy altas. Y nada, es un poco también, conectándolo con la charla con Román, mucho de gobernanza, de bueno, qué mandamos de comunicación, trabajar mucho en la calidad, en que el contenido sea bueno, en no spamear a los usuarios, de bueno, mandar tantas comunicaciones máximo por día, por mes, por año, por lo que sea. Mucho como trabajo de curaduría para que el contenido sea bueno y aún así pueda llegar a ayudar a mejores resultados de growth. ¿Hay algún consejo específico ahí? Porque yo creo que la gente va a escuchar 60% y deben tener el open rate en 20 y van a decir, ahí, contame algo. O sea, ¿tenés ahí algún tip, algo que te haya funcionado? No sé, me decís, los asuntos hay que hacerlos de tal manera. ¿Qué hiciste? O sea, ¿cuál es la magia para llegar a eso? Acá yo soy muy anti de vender humo, entonces si yo te digo, mira, yo acá el open rate estaba en 5% y lo aumenté en 60% con este tipo, con agregar un emoji de este color, y la verdad que eso no pasó. Sí veníamos de métricas muy buenas, por el 40%, 35%, etcétera, y después fue, bueno, justamente en estas estrategias de ir de a poco, ir mejorando en mandar menos comunicaciones y enfocarnos en algunas pocas, en el que el subject sea muy claro y cortito y que no tenga muchos caracteres, de poder generar un poco esa intriga, como cosas que por ahí decís, ah, bueno, sí son básicas, pero una vez que las implementás y ves que empiezan a funcionar, creo que está bueno. Pero no hay como un disparo mágico que diga, mira, es por acá, es esto, o no poner nada, o hacer alguna cosa medio de growth hack. Así no encontré uno. Si hay uno me encantaría saberlo, pero creo que es un poco más de ir haciendo de a poquito y mejorando y viendo que traccione. No, hace poco justo publicamos tengo en mi red a un chico, Felipe Aranguis, que es especialista en correos en frío. Distinto, pero está muy metido él, viste, en sí, el asunto y cómo tiene que ser el cuerpo del email y cuál tiene que ser el call to action o la pregunta y demás. Publicamos un artículo hace poco con él y lo lindo es que él trabaja no sé si conoces, pero Instantly. Es una empresa que viene creciendo muchísimo en todo lo que es el mundo de email marketing y demás. Y tenía y ellos suelen hacer análisis todo el tiempo, viste, de cuáles son los asuntos que más convierten. Entonces tenía algunos, por ejemplo, de si el asunto del mail parece como que es una reunión que estamos teniendo, viste, no sé, pones algo tan simple como Ezequiel barra Dylan, ¿viste? O ese tipo de cosas. O Ezequiel, no sé si viste esto, viste, o estás por perder tal cosa, como generar un poco de miedo en el asunto de, uy, ¿qué me estoy perdiendo? Ese tipo de cosas contaba, pero sí, lo menciono para que después el que esté escuchando pueda ir al artículo y leer algunos
como consejos específicos, pero es de correos en frío más de outbound. Pero ese tipo de cosas siempre está bueno, viste, verlas. Porque hay ciertas lógicas. Igual te voy a hacer otra pregunta que me dejaste ahí, porque me interesó que parte de lo que dijiste es, bueno, de no sobremandar contenido a los usuarios, ¿no? Mencionaste como hacer curaduría, trabajar bien los copies, demás. Habiendo dicho eso, ¿qué pensás de todo lo que está pasando hoy con AI? Después podemos hablar más de AI en otro tipo de áreas, pero en eso específico, ¿no? Porque hoy vos decís todo eso es lo que a vos te funcionó, y hoy yo lo que veo es en la industria todo el mundo tratando de hacer comunicaciones genéricas con ChatGPT, ¿no? O sea, totalmente distinto. ¿Qué pensás de vos de eso? Yo soy muy crítico cuando veo cosas que están hechas con AI y digo, che, esto está hecho con AI. Siempre te pasa mucho. Veo un artículo de un blog que veo cómo está y veo que le falta un poco ese toque humano y va, mira, esto está hecho con AI. Un mail lo mismo. Entonces, para mí la clave es un poco cómo potenciar con AI y no que AI reemplace un poco el contenido, lo que querés mostrar, lo que querés comunicar. Em, Creo que un poco por ese lado. Siempre trato de que si uso AI, que después tenga un toque humano, que haya una revisión, que haya algo extra como para que sea un híbrido entre humano y AI. Si no, sí creo que se nota mucho. Yo como usuario soy muy crítico y lo dejo de ver o no me interesa. Em, y creo que hay como una especie también de foco de, sí, AI está buenísimo y lo usamos un montón en Clara, hay un montón de ejemplos, pero también está bueno que el toque humano esté detrás y que si hay un artículo, un blog, un email que escribís, de que haya una intención por detrás, que esté claro que querés comunicar y que parezca que hay alguien que lo escribió detrás. Sabés que a la gente no le va a gustar que yo diga esto, pero a mí me pasa lo mismo. Sabés que, claro, me encantaría, viste, decir que estoy. hmm, Sabés que a mí me encantaría, por ejemplo, usar AI, más AI de lo que usamos para todo el contenido que generamos hoy. Y me cuesta mucho. Yo, por ejemplo, con el contenido me pasa lo mismo que vos. Yo soy muy, muy picky en ese tipo de cosas, ¿viste? A mí no me gusta leer mails de mierdas que los siento masivos, que me parece que no agregan nada de valor, que siento que ya leí lo mismo 200 veces. Es un tema al que nos enfrentamos ahí. Porque por un lado te da unas capacidades brutales, todo es más fácil, todo es más rápido. Por otro lado, es muy fácil engancharse y perder como el factor X o el diferencial, ¿viste? O esto de, vos me decís, ahí teníamos una tasa de open rate del 60%, yo digo, mágico, no lo quiero perder, no quiero romper todo eso, que es un tema. Che, contame un poco, ¿cómo fue esa transición? O sea, ahí hubo una transición, empezaste más por el lado de life cycle y después te volviste growth marketing o unificás todo en el mismo rol. No, fue justo una transición. Primero arranqué como toda la parte de Life Cycle y CRM y después de ahí me promueven y me ofrecen empezar a llevar un poco toda la parte también de adquisición y todo lo que era de contado orgánico, referidos, toda la inversión de paid y todo. Y lo interesante es que todavía no había equipo. Entonces pude como armar y estructurar un poco toda esa área medio que de cero. Hay una persona que se sumó a mi equipo que ya estaba en otro equipo de antes y después contratamos a más gente en, bueno, qué queríamos lograr, hacer los testeos iniciales, ver cómo funcionaba y después empezar a escalarlo. Ok, o sea, en tu rol de ahora podemos decir que estás full enfocado en adquisición para Clara. Ese es tu rol hoy. Sí, las dos, adquisición y life cycle sería. Ah, ok, entonces medio que tenés un combo de las dos. Sí, sumé como el scope de adquisición a lo que ya tenía en life cycle, como las dos. Ok, ¿te parece? Vamos más a tema de adquisición, que son los que a la gente más les gusta. Dale. Y te vuelvo un poco, te mato a preguntas un poco ahí. ¿Sabes que me gustaría, si me puedes decir, aunque sean números, viste, como porcentajes o, viste, como si tuviera un gráfico de torta, pero ¿me puedes contar cuando empezaste con Acquisition en Clara, cómo era digamos, el combo de canales? No sé, me encantaría si me puedes decir ahí, 40% venía de referidos, 30% venía de paid marketing, ¿viste? Si me puedes contar hace un par de años cómo era y cómo lo tenés hoy, porque con eso la gente podría entender como el mix, ¿viste? A ver, lo interesante cuando yo me sumé a este rol en Clara y a tomar toda la parte de adquisición, aparte de lo que era Life Cycle, era que mucho del crecimiento venía driveado por ahí clientes grandes y toda la estrategia de ventas y outbound. Em,
Y justamente lo que intenté hacer con mi equipo, empezar a hacer es cómo desarrollar toda la parte de inbound, o sea, que más clientes vengan por sí solos con todas las estrategias y canales de marketing, con orgánico, paid y referido, para crecer eso. Entonces sí, aumentamos mucho ese share de cantidad de clientes que traíamos con estrategias de inbound y con las campañas de paid y con contenido orgánico y posicionamiento SEO y programas referidos. Y hoy estamos más cercanos al 50-50, una proporción con mucho más pareja entre las dos, que habla de un negocio muy sano, ¿no? Porque tenemos como toda una parte también de un crecimiento de grandes logos, como te contaba hace un ratito, que hay mucho de, obviamente, equipo de ventas y seguimiento y soporte personalizado y todo. Y a su vez a tener también un onboarding que es bastante self-service y con muchas campañas que hacemos nosotros para que esos clientes lleguen y que puedan empezar a ser clientes por su cuenta. ¿Por cuál quieres arrancar? O sea, si me dejas elegir a mí, yo te voy a preguntar de todos. Dale. ¿En qué canal te gustaría meterte? Me da lo mismo, si querés preguntar y vamos viendo por Me dónde va. interesa a mí primero cuando hablo de B2B y me mencionás programa de referidos, me interesa saber cómo lo haces. Porque ahí esa es una duda siempre, ¿viste? ¿Cómo hacer un buen programa de referidos en B2B? Ujú. ¿Cómo te está funcionando eso a vos? ¿Qué estás haciendo ahí? Es una buena pregunta y ahora lo interesante es que Clara es un B2B, pero es lo que yo llamo un B2B Plus, porque no es solamente la empresa gigante, donde por un programa de referidos es más difícil, complejo de hacer, sino como es un B2B Plus, también hay empresas un poco más chicas o individuos con actividad empresarial, etcétera. Em, entonces, la verdad que funciona como un programa de referidos normal. A esa misma empresa o el dueño de la empresa, por ahí le ofrezco algún beneficio en su cuenta Clara o monetario para traer a otros. Y lo interesante también es que muchas veces, así como el ejemplo que contaba Mercado Pago, de que a veces la educación funciona mejor que lo monetario, pasa muchas veces lo mismo. Muchas veces refieren no solamente por el beneficio monetario, sino porque realmente les gusta Clara y realmente les ayudó y quieren como compartir eso con otras empresas para que también tengan una experiencia parecida. Entonces es un híbrido entre mucho de comunicación y que encuentren bien y rápido la plataforma y cómo compartir su link de referidos en la app y la web, y a su vez de ir comunicando cada tanto con distintos incentivos para que eso pase y ocurra. Mirá, o sea, eso te funciona. Hubiera pensado más que lo hacías como desde el equipo de ventas. O sea, mandás, por ejemplo, mail a dueños de empresas y le decís, Ujú. "Hey, te doy tanto si me traes un referido, si me traes otra empresa", y Claro, eso claro. funciona. Sí. Ujú. La otra pregunta que te hago es, o sea, estoy siguiendo lo que me dijiste recién, pero entiendo que era, por lo que entendí es, al principio vos viste que hacía mucho outbound y vos empezaste a armar como los motores inbound, ¿no? Eso es lo que entendí. Sí. Ujú. Eso es normal. Ahí te pregunto, ¿tuviste alguna forma específica de cómo priorizaste nuevos canales o prendiste todo de un minuto al otro? ¿Cómo fue? Pues esa es otra pregunta también que se suele hacer mucho, ¿viste? O sea, tenés outbound, ok, empezás a hacer paid marketing, después haces programa de referidos, después haces SEO, programa de lealtad, qué sé yo, o prendiste todo junto. ¿Cómo lo fuiste pensando eso? La estrategia de canales, digo. Sí, la verdad que fue un poco todo junto, pero creo que el catalizador fue un poco la parte de paid. Veníamos de un momento por ahí de presupuestos un poco más bajos a, bueno, ¿cómo hacemos para aumentar el presupuesto a poco, ver qué tracciona y qué no? Y ese fue como la parte fundacional de, bueno, ¿cómo hacemos que crezca el mundo inbound? Que aparte del paid tiene su beneficio puntual de que es mucho más inmediato. Por ahí orgánico, creas contenido y estrategias y todo, y es por ahí más a largo plazo. En cambio, paid tenés inmediatez de, bueno, puedes elegir los canales y la estrategia y las keywords y todo. Entonces creo que fue como primero poner la pata en paid y mientras tanto ir también potenciándolo también con la parte de referidos, con la parte de orgánico, contenido y todo eso. Está buenísimo. Te quiero pasar a otro punto. Quiero ver cómo combino acá. Pero yo cuando hablé con Juan Zuluaga, Ujú. él me decía como que en Clara seguían mucho la lógica de Product-led Growth, ¿no? ¿Cómo conviven los dos mundos? Porque vos estás full haciendo adquisición, paid marketing, demás. O sea, ustedes trabajan juntos. ¿Cómo colaboran entre ustedes? Muy buena la charla con Juan, me gustó mucho. Un genio, crack. Y no, lo que me gustó mucho, lo que me pasó también en mi carrera es que tuve mucha suerte de tener trabajos con equipos de producto muy, muy buenos.
y la verdad que es mucho trabajo en conjunto. Yo siempre digo un poco el ejemplo de que es como un restaurante en una empresa. Producto está un poco más en la cocina, de armar como el desarrollo de la aplicación, de la web, de cómo funciona el producto en sí. Y marketing o growth marketing está un poco más como sería como el mozo, que es el contacto con los clientes y el que lo distribuye y todo. Entonces sí hay mucha cercanía con producto y en eso de product-led growth, siempre en claro hubo mucho desarrollo en tecnología y en producto y se trabaja mucho de eso, pero también hay mucho contacto en sí con growth y con marketing, de entender al usuario, de ver las encuestas, de ver que funciona, que no, y en que el producto que se desarrolle esté en contacto con las métricas de growth y cómo potenciar un poco esos dos mundos. Me interesa preguntarte eso porque, o sea, te digo lo que estoy pensando como en el cerebro paralelo. La unión de producto y marketing o producto y growth es algo que muchas empresas no hacen bien, ¿viste? O no saben conectarlos. La persona que está con producto, con los product managers, está full enfocado en tecnología y las nuevas features y demás. Y a veces pasa que el equipo de growth o marketing está on the side, haciendo paid marketing y demás. Yo entiendo por lo que hablé con Juan, me imagino con vos, que ustedes tienen más como una sinergia, ¿no? Donde están como trabajando juntos. No sé si podés contar un poco de eso, no sé si tienen, qué sé yo, alguna rutina semanalmente, ¿viste? Hablan de adquisición entre ustedes y no sé si vas a hacer vos un programa de referidos, él hace su parte dentro del producto, o sea, ¿me entendés a lo que voy? ¿Cómo, si podés dar un poco de idea de cómo manejan eso para trabajarlo bien? Porque de nuevo, no es algo que la mayoría, digamos, no creo, no sé si hay alguna empresa donde me cuenten cómo manejan eso y que me guste realmente, ¿viste? Como que lo vea sincronizado. Ujú. No, sí, está muy bueno. Lo que me pareció Lo que me parece bastante interesante es que lo vamos construyendo. O sea, con Juan hay mucha cercanía y con el equipo, entonces, bueno, ¿qué funciona? Hay algunas empresas que directamente growth y marketing y producto están en el mismo equipo y mismo reporte, entonces ya la estructura jerárquica te da un poco esa cercanía y eso. En este caso son dos equipos distintos, donde lo que hacemos es muchas reuniones, por ahí mensuales, donde compartimos desde marketing que estamos haciendo y mostramos las métricas y Juan y su equipo por ahí pueden revisarlas y opinar y ver cómo mejoramos. Mismo del lado de producto, hay muchos dashboards para entender bien esas métricas, de qué ocurre y qué no. Y también mucho de sesiones de planning también. Hay equipos por ahí dentro del producto que se enfocan también en la parte por ahí de onboarding o de activación y con su contracara, digamos, del equipo y de growth y life cycle, hablamos casi todos los días para justamente ver cómo mejoramos la activación desde por ahí, no sé, email marketing o notificaciones o algún desarrollo, o desde mismo de cómo mejoramos cómo se ve la aplicación o la web. Ahora sí te pregunto, contame algo de inteligencia artificial. ¿Qué estás haciendo? Ya estamos hablando de adquisición. Contame cosas que estés haciendo con tu equipo porque me agarrás en semanas que estoy obsesionado con el tema, no te puedo no preguntar. Es como pregunta obligatoria hoy para mí. Contame de qué es de lo más orgulloso que estés haciendo con inteligencia artificial, cómo lo estás adoptando, lo que me quieras decir. Me causó mucha gracia porque por lo que charlamos, y te digo ahora no, inteligencia artificial y AI es increíble, todo lo hago con AI, sería un hipócrita. No, no, pará. Antes hablamos específicamente de contenido. Ahora tenés otras cosas en el plato. Me gusta, por eso digo que en Clara, o sea, AI está en todos lados y está como también ese riesgo de, bueno, le pongo AI de cosas que no valen la pena. Si vas a redactar un mail que se ve súper trillado y que no tiene un poco ese toque humano, la gente se da cuenta y no vale la pena. Pero en algunos casos puntuales sí vale la pena. Entonces, por ejemplo, en Clara lo que hacemos mucho es AI para cosas que realmente ayuden a tener más impacto de negocio y para que le resuelva algo al usuario que si no lo podrías hacer. Entonces, Mm. un big win que desarrollamos que está muy, muy bueno, y se vuelve un poco lo que charlamos con Mercado Pago. Vos tenés los típicos journeys de bienvenida, welcome, que es cuando el cliente recién se registra, hace el onboarding y después entra a la plataforma y bueno, bienvenido, acá te enseñamos todo lo que se hace, o esta es tu cuenta, etcétera. Y estos journeys por ahí de email o notificaciones o lo que sea, siempre son como one way, de un lado al otro. O sea, de lo que yo quiero comunicar, te lo mando. Y yo elijo mandarte, no sé, día 1 te enseño cómo crear tarjetas. Día 2 te enseño cómo hacer tal cosa. Día 3 otra.
Entonces lo que hicimos ahora es armar un chatbot con AI que tiene todo, cómo funciona Clara. Te lo mandamos el día 1 y en vez de mandarte, che, bienvenido, te enseño día 1, día 2, día 3, es el día 1 te digo, che, bienvenido a Clara, jugá con este bot, preguntale lo que quieras y te ayuda a sacar el jugo a tu cuenta. Y eso creo que es un caso que está muy bueno, que funcionó bien y que un poco es machea bien ese mundo de, si bien es AI, es algo divertido, ayuda con la métrica de negocio y no quiere reemplazar a algo que si no sería humano, es algo que si no lo mandaríamos de otra forma. Entonces creo que ahí está un poco cómo pensamos AI y qué queremos hacer. Ok. Esa me gusta. O sea, ustedes están. O sea, el mindset es. O sea, más que. Por ejemplo, en ese caso, más que eficientizar, es cómo AI agrega valor. ¿Eso es lo que estás pensando? Ok. ¿Tenés otros ejemplos así? O sea, me refiero más. Ese me gustó, pero ¿tenés ejemplo de que estés usando AI en la parte de adquisición? No sé, ya sea en el programa de referidos, en SEO, en paid marketing. ¿Tenés tools o cosas que ahí estés usando? Sí, a ver, ahí es mucho, obviamente, bueno, OpenAI, ChatGPT, asistentes y todo. Mucho de los flujos que está mucho también hablando es todo lo de Nathan, N8N, N8N. Para crear esto, entonces tenemos esto que te contaba de este bot de activación. Tenemos también uno para la website, que está muy bueno, que es un poco el mismo enfoque. O sea, el por ahí usuario que entró a clara.com y estaba dudoso y no hizo ese sign up, antes por ahí era un pop-up de recordatorio, bueno, registrate. Ahora es un pop-up de recordatorio que es, bueno, jugá con este bot y preguntale si tienes dudas y te convencemos, o una cosa así. Entonces, otro caso similar de, bueno, cómo usamos AI para que la experiencia del usuario sea mejor y mejorar esas métricas de activación y de growth. En este caso, cómo mejorar la performance de el visitante, de visitor a sign up. Tema inteligencia artificial, ¿cómo se lo están tomando ustedes a nivel empresa? Es decir, ¿es algo que va por equipos? ¿Hay una bajada de línea en la empresa de que los equipos estén adoptando nuevas herramientas, de que las usen para ciertas cosas y para ciertas cosas no? ¿Cómo se están manejando? La verdad es que, o sea, para mí es espectacular esto porque hace 3 4 meses se hablaba mucho de AI, pero todavía AI estaba como muy metido en que cada uno lo usaba como quería para cosas puntuales, digo, de armar contenido, crear alguna una cosa. Y desde hace varios meses que en Clara hubo un foco muy, muy grande de AI y mucho también de nuestro CTO co-founder, Diego García, que es un fenómeno, crack. Y él mismo nos está enseñando y nos da clases de cómo usar Mirá, N8N, de cómo conectar flujos y cómo aprender del prompt engineering y cosas. Entonces, lo bueno acá es que hay como un enfoque muy grande, mismo de los co-founders mismos, en ayudar y potenciar. Y gracias a esto ya hay un montón de ejemplos como lo que te contaba de cómo usamos AI, que arrancó con esto, como unas clases que nos daba el mismo co-founder, el equipo, de cómo usar AI y cómo usar estas herramientas de forma técnica y después venía de nuestro lado, bueno, cómo lo usamos para que esto funcione muy, muy bien. es que me pasa, o sea, es como, es pregunta obligatoria porque a mí me pasa hoy que ya pasé a pensar que la persona que no está metida en inteligencia artificial está como fuera del mundo en este momento para mí. Y bien. Yo hace unos meses no estaba pensando así, estaba todavía más reticente. Creo que tardé un poco más de lo que debería haber tardado, siendo muy sincero, muy honesto. Pero sí, hoy sinceramente veo que las empresas que no están enchufadas, ¿viste? No están formando su equipo, que hay muchas, siento que están totalmente afuera de la película. O sea, Sí. es increíble cómo esto viene avanzando. O sea, bueno, qué sé yo. Yo nunca vi algo que avance a este ritmo. Es, eh, es impresionante. O sea, yo creo que en 6 meses o sea, no va a existir esta pregunta de AI. ¿Me entendés? O sea, va a ser obvio. Pero la empresa que todavía no arrancó hoy se está perdiendo 6 meses de vida. No sé. A mí me parece increíble el momento que estamos viviendo. No, y estamos en la transición y yo justo lo pensaba como un ejemplo puntual, que es cuando entrevisto gente, hace unos meses era como que si la persona usaba AI estaba medio mal visto, prefiero que lo pienses humanamente. Ahora es todo lo contrario. Si no usaste AI es como perdiste el tiempo, o sea, para resolver un caso, para una consigna o algo. No para entrevistar mano a mano, ahí sí no sería ser trampa, pero digo, para entrevistas donde te pedimos un caso para resolver, ese enfoque humano de AI con sentido y con cabeza es lo que más suma, porque si vos pones las consignas en ChatGPT y copias y pegas lo que te pone,
te das cuenta y esa persona sí por ahí no va a terminar quedando. Pero si efectivamente usó con cabeza, hizo un asistente o entrenó un poco a su AI para que lo ayude con las preguntas y lo hizo de forma responsable y que lo que lo permitió resolver fue mucho mejor de lo que hubiese hecho sin, esa persona es un recontra contratado porque entendió un poco cómo va la mano. Me interesa eso y o sea, cuando estás entrevistando, entonces estás buscando que activamente usen herramientas de AI para ayudarse. O sea, te das cuenta, lo preguntás, ¿qué es lo que estás viendo ahí? Sí, lo pregunto siempre, digo, Le bueno, preguntás, hey, che, ¿usaste alguna tool para resolver el caso este? usaste tu para todo el caso, el elephant in the room, el elefante en la sala, usaste AI para esto, resolver o no. Y aparte de eso, en las entrevistas también se pregunta mucho, bueno, ¿qué conoces de AI? ¿Qué herramientas usás? ¿Qué hiciste? Contame algún caso que hayas usado, tanto tu vida personal o tu vida profesional, usando AI para resolver un problema. Entonces, entre eso, más bueno, preguntar específicamente, bueno, ¿cómo usaste AI para resolver este caso? Ahí tenés como la película completa de, bueno, la persona entiende, sabe, lo usa, quiere aprender y está un poco en la vanguardia de eso. A ver, te hago una pregunta un poco tricky ahí. Si tenés dos personas que están compitiendo por un puesto en tu equipo hoy y una trabaja con AI, conoce las herramientas, las usa en su vida personal, demás, y te gusta el perfil. Pero tenés otra que es un súper buen perfil, no sé, el que quieras, ingeniero industrial, que haya estudiado, o sea, y ves que tiene una cabeza, viste, de esas que crees en tu equipo, pero no usa herramientas de AI. Pero la podés formar. Puede entrar en la empresa y va a estar en las clases con el CTO y se va a formar. ¿A quién contratás hoy? Buena pregunta. Y yo creo que hoy a una Te pongo persona... una posición difícil quizás, pero creo que es la pregunta que la gente se está haciendo hoy, es la pregunta real que uno se hace hoy. No, posición difícil, pero yo creo que hoy en día sí elegiría a la persona que ya usa AI. Porque es lo que se viene, porque es donde lo que estamos trabajando y ya está 10 pasos adelante. Por ahí más adelante o en otro contexto, por ahí la respuesta cambie y busquen por ahí otras personas, o en otra estadía de la empresa o en otro rubro puntual, pero hoy en día que ya tenga ese mindset de AI, porque si ya ahora lo usamos mucho, imagínate en 6 meses, un año, en 5. Entonces que ya venga con esa cabeza y ese interés y esa curiosidad, ya lo pone un poco por ventaja de cualquier otra persona que por ahí tenga un montón de cualidades muy buenas, pero que no la use tanto, o que no esté por ahí empapada como la otra. Ok, o sea, vos hoy esperás que una persona de tu equipo esté usando AI activamente en el día a día, pe- pero para cualquier cosa o específicamente querés que estén querés que, no sé, tenés algún objetivo semanal de que estén cambiando algún workflow o algo así, o cómo, o sea, ¿qué estás midiendo en ese sentido? ¿Me entendés la pregunta? O sea, ¿qué estás midiendo para ver si tu equipo está usando AI o no? ¿O qué estás viendo? No, es una buena pregunta y eso lo veo más por proceso, por flujo y por oportunidad que una métrica puntual de uso de AI. Entonces, por ejemplo, estos casos que te decía, bueno, ¿cómo usamos AI para Lifecycle? Bueno, mejorando métrica de activación con un bot de AI, mejorando métricas en la web para adquisición con uso de AI. Para paid, bueno, ¿cómo estoy usando AI para crear contenido más rápido y mejor? Sin salirnos de esa cosa que ya charlamos de que sea humano y que no parezca que está hecho por computadora, que tenga ese toque y esa cabeza. Cómo usamos AI para crear imágenes por ahí que sirvan también para usar para paid y ir mucho más rápido que lo que íbamos antes. Cómo usamos AI para crear contenido con un flujo de forma masiva, para crear muchos artículos, pero de vuelta, que tengan que no sean millones de artículos que después no sirven para nada, sino que tengan también un toque de, bueno, de curaduría, de por dónde va la mano. Creo que va eso y también es una cuestión más cultural, o sea, no solamente de una métrica puntual de uso de AI, sino de métricas puntuales del negocio, pero también de la pregunta de esto que estás haciendo, ¿lo puedes mejorar con AI? Si la respuesta es todavía no, o sí, pero es muy caro, y no se repaga, o todavía no porque no es una herramienta que nos sirva, o no vale la pena, perfecto. Pues si la respuesta es sí, bueno, explorémoslo, trabajémoslo y vemos cómo podemos hacer para que eso pase. Sí, justamente, no sé si viste esto, pero ayer tuvimos un webinar donde trajimos otro mentor de la red a hablar de AI. Pero más que nada estaba hablando como de un poco lo que estamos hablando vos y yo ahora. O sea, de cómo la empresa empieza a adoptar inteligencia artificial como herramienta, ¿no? Y contaba un caso que me encantó el CEO de Shopify, que decía que em, hizo un hire freeze, el tipo, y la consigna que dio es
O sea, para contratar a alguien nuevo en la empresa me tienen primero que demostrar que para lo que la queremos contratar, no podemos hacer eso con un agente de inteligencia artificial. Me pareció. O sea, me pareció brutal como la forma de pensar. Viste que es un poco a lo que vas vos. O sea, primero tratemos de pensar cómo podemos mejorar con AI. O en este caso es primero pensemos cómo lo podemos hacer con AI. Es, es totalmente cambiar el chip. A ver, es interesante. Siempre que cierro estos episodios, cierro con una pregunta porque si no me quedo hablando, si no encuentro una pregunta, viste, para hacer al final. Quizás ya lo viste, que viste los episodios de la otra gente que conoces. Pero bueno, la pregunta que siempre hago al final es ¿cuál es tu growth win del último año? Y en eso te dejo que me respondas lo que quieras. O sea, la pregunta en verdad está pensada para que cada uno me pueda contar como su gran éxito, ¿no? La medalla que se colgó en el último año, o el mayor logro, el mayor orgullo de tu trabajo del último año que me quieras contar. Sí, está buenísimo. Hay un montón, creo que los que más me gustan últimamente son justamente estos de usos positivos y creativos de AI para mejorar las métricas de activación. Entonces, esto, por ejemplo, este que te contaba de el bot de activación que mandamos a nuevos usuarios con todo lo que pueden hacer con la cuenta y que le pregunten cosas, generó un incremento de activación del 15% por su grupo control. O sea, es gigante. Versus mandarle el otro que hacíamos por mail. O sea, ese creo que es uno muy, muy grande. Otro es este, por ejemplo, también de uso de AI para la website, para la web, que te contaba, de que personas que no habían hecho el sign up y que entraron a la página web quedaron trabados. Les mandamos también este bot que pueden jugar y preguntarle cosas. Generamos un 10% más de gente que terminó efectivamente haciendo un sign up. Hablamos toda la charla y terminó siendo al final ya todo sobre inteligencia artificial. Quizás todo el podcast debería ser ya sobre inteligencia artificial. Es que serían todos los podcasts iguales. Pero te juro que es lo que está pasando en el mundo. Gracias por sumarte, gracias por el tiempo y por compartir conmigo. Gracias por sumarte al podcast. Placer. La pasé muy bien y muy, muy buena la charla y muy entusiasmado de los que sigan después.